los saludos de amigas, amigos, hijos, nietos. Así que estoy cumpliendo mis primeros 15. Sus primeros 15. ¿Anduvo bien el viaje en Chile? Sí, acompañamos a un amigo con una otra amiga a resolver un tema personal. Un tema personal. Bueno, yo le hacía la pregunta, ¿a la gente le interesa la política o está descreída de todo? Sí, uno mirándolo así y observando las prácticas sociales, se ve que hay un desgano, un no me gusta o no participo. Y la gente también, por ejemplo, cuando le golpean las puertas y aparece un tal o cual candidato, ahí es como que se sorprende y se siente en sí misma, creo, porque para reafirmar este informe, este análisis, habría que hacer, recoger datos. Bueno, entonces creo que el golpearle la puerta a tal o cual candidato al vecino y que le está pidiendo que se convierta en un ciudadano y que emita el voto. Y ahí está la pregunta. Yo puedo observar en las prácticas nada. Pero si la política no fuera de interés, nosotros estaríamos en peor caos social. ¿Sí? Porque en realidad, ¿qué es la política? La política es una herramienta para lograr un fin de un acomodo a través de políticas públicas, de leyes, ¿sí? Un ordenamiento social. Lo que pasa es que nosotros tenemos contiendas y teníamos contiendas de un color ideológico y de otro color, ¿sí? Ideología. Hoy en día hay un muy prestigioso sociólogo y politólogo polaco, voy a tratar de pronunciar su apellido correcto, Adam Sergowski, donde él dice y llama a estos candidatos que ofrecen magia en la rapidez del hacer, ¿no? Que son los curanderos políticos. Entonces, decir, ¿por qué un politólogo de tal prestigio me está definiendo a estos candidatos en función de lograr qué cosa? Entonces, me fui a buscar el concepto que hablaba Aristóteles de qué era la política. Entonces él decía que no era un estudio del estado ideológico, sino era estudiar el modo, ¿sí?, que esa ideología impactaba en los ciudadanos que votaban. Y Weber dice, la política es encontrar el poder del Estado. Y otros, que son los que vemos hoy, se han cristalizado, la toman como un instrumento para lograr un fin. Ese fin es, por ejemplo, conseguir ingresos para tener una buena producción, no una buena distribución de lo que el país genera, ¿sí? Son intereses muy personales. Entonces dice este politólogo que en realidad el ciudadano no es que esté descreído de la política, porque él tiene intención de ir a votar. Él va a votar, él toma la responsabilidad, nosotros porque tenemos obligación del voto, pero hay países que déjalo ser, dijo laissez-faire, ¿sí? Sí. Haz lo que quieras. Bueno, entonces, a través del voto la gente muestra que tiene la intencionalidad de que su vida cambie. Entonces va e imita el voto. Bien, el problema está que después que nosotros hemos elegido a nuestros representantes a través de las distintas políticas públicas, nuevas leyes, ¿sí?, vemos que nuestras condiciones no cambian como ciudadanos. Y ahí en ese instante, ese ciudadano, que fue un actor social, que se convirtió en un actor político al emitir el voto, se siente descreído porque vive en su propia vida ningún tipo de cambio. En cambio, los partidos políticos van mutando, ¿tá? Y en esa mutación lo que ofrecen son las soluciones mágicas y en realidad, vuelve a decir este politólogo Adam, que sucede eso porque no hay una ideología competitiva. No existe ideología. O sea, el autoritarismo por sí mismo, en realidad,
Por ejemplo, hay un montón de ejemplos nuestros ahora, muy cerca nuestro, Sí. en los barrios, que dicen con tu ayuda vamos a cambiar todo. No cambia nada, porque el domingo votaré y el lunes seguiré trabajando. ¿Tá? Claro. Entonces él dice, ese autoritarismo en sí mismo es una postura, no es una ideología. Y ahí donde están los dos vaivenes de la balanza. Me siento responsable como ciudadano, voto. Tengo la intención y creo, hago una acción racional, como dice Weber, diciendo, pero es una acción a través del valor. Tengo la esperanza que mi futuro puede cambiar con tal o cual candidato. Y en realidad pasa el tiempo y vuelvo a comprobar que no pasó. Y ahí está, otra vez, no voto más. La desilusión. Exactamente. Usted sabe que dicen que el grupo etario más importante de estas elecciones está dentro de los 35 años. Y hay muchos candidatos jóvenes Sí. que yo los veo, por supuesto, yo vengo conociendo las fórmulas políticas y los candidatos del 73. La verdad que han ido mutando, eso Sí. es así. Pero hay ahora unos que ya me parece que son fundamentalistas, Sí. porque se creen dueños de el ejercicio o de la democracia y los inventores de la libertad. Claro. O sea, no hace falta que yo lea Soneto en particular, Totalmente. porque usted los ha visto en los afiches. Sí, total. Hay un ejemplo de este autoritarismo en esta clase política. Por ejemplo, lo tenemos a Donald Trump, que él decía, yo respeto al pueblo y haré que el pueblo decida. Totalmente mentira. Claro. ¿Sí? Entonces, estos candidatos y en este grupo etario entran en un juego retórico, que a través de la palabra cree que el ciudadano va a creer lo que prometen. Pero en realidad, por eso le dice, es bonito el mote que le pone este politólogo sociólogo, que son los curanderos de la política. Y es cierto, porque muchos jóvenes, tal vez, los que les falta a los jóvenes, está bueno que se presenten, tengan la intencionalidad de cambiar, porque todo debe ir evolucionando. Pero el tema es conocer a dónde quiero llegar, a quién voy a beneficiar y no sea un interés personal. Que por eso es el otro concepto de la política que dice la política es un instrumento para lograr un enriquecimiento personal. Y es lo que nosotros vemos como ciudadanos. Entonces es una de las prácticas que nos lleva a descreer. Tal vez en tantos candidatos que tenemos hoy, hay un honesto, hay uno que quiere hacer realmente, ¿sí? Ajá. Pero estamos descreídos. Pero vamos a ir a votar, porque todavía tenemos la esperanza que esto cambie, porque estamos en un proceso democrático. Y eso es interesante. Y si no estamos en un proceso democrático, como yo les he dicho a algunos, ¿qué es lo que querés? ¿Que vuelva otra vez el proceso? Dice, yo no lo viví, a mí no me afectó. Claro. Porque, A mi viejo no lo afectó, a mi mamá tampoco, a mis hermanos grandes tampoco. bueno, hay una falencia ahí de conocimiento histórico de nuestra patria. Claro. Yo siempre digo que el primer presidente que se sentó en nuestro sillón fue Rivadavia, y desde Rivadavia nosotros somos hijos del imperialismo, ¿no? O sea, fue el primero que pidió el empréstito, fue el primero que dividió las tierras y se los dio a los que más tenían. O sea, este planteo ideológico viene de hace mucho tiempo, de que la patria nuestra nace, pero la falencia que hay, tal vez enseñar la historia, porque nosotros, cada uno, en la edad que tiene, somos producto del proceso histórico personal familiar. Sí. Venimos de la cuna de quien me precedió. ¿Ya? Entonces, eso no se transmite hoy. Hoy en día no hay una mesa donde podemos decir, bueno, apagamos los medios de comunicación y ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué necesitas? O sea, no hay un intercambio de calidad familiar. ¿Está bien? Y no estoy diciendo armar una familia como siempre se dice, que es papá, mamá e hijos. No, la familia se puede estar formado
más por la relación afectiva que por la relación sanguínea. Bueno, eso hoy no lo tenemos, pero tiene que ver con este proceso económico que está adelante nuestro y que hoy yo quería hacer un lemon pie. Les voy a explicar. Claro. Como jubilada fui a comprar azúcar. Sí. ¿Y qué me encontré? 500 pesos el azúcar. Dije, ¿cómo voy a...? Es carísimo, Sí, sí. ¿está? Pero no hay protesta. Nosotros somos consumidores y no tenemos calidad de consumidor. No consumamos. O sea, esa educación no la tenemos. Y es una falencia del proceso educativo formal que tenemos. Hay que cambiarlo al proceso. Totalmente, totalmente. Hay que cambiar, hay que empezar a formar individuos en función de la necesidad y que tengan la capacidad de la resolución cotidiana. Esa es la mejor educación. Es la mejor educación. El niño tiene que jugar hasta los 7 años Sí. y después formarlo en función de su capacidad. O sea, ¿qué es el aprendizaje? El aprendizaje son capas de conocimientos que uno va absorbiendo. Uno es una esponja de conocimiento. Entonces va a llegar un momento que tiene, bueno, pues tengo capacidad de discernir. Entonces digo, ¿para qué me sirve la integral entre menos infinito y más infinito? Tal vez me sirva para sacar el área de una figura irregular en un determinado momento. Pero también me puede servir, ¿sí? Ecuación, es decir, bueno, si Juan salió con 2 pesos y volvió, fue y compró azúcar, vino triste. Claro. O sea, tengo la capacidad de decir, bueno, si no la puedo comprar, tengo que tener la capacidad como defender mi propio bolsillo. Austeridad. No comamos azúcar. No existe eso. Es más, hay una clase social que compra 3 veces. Sí. Entonces, bueno, no hay solidaridad entre nosotros, no existe. Lo que se ha profundizado es un individualismo profundo, que viene creado desde la década del 90. O sea, nosotros somos un punto dentro de una globalización donde no te metas. Claro, no opines, No opines. caminás si podés, y estamos al lado de alguien, y bueno, no me interesa lo que le pase al otro. Y bueno, eso somos como sociedad, bastante dura. Y hoy cuando golpean la puerta, los que tienen conciencia y los que conocen o lo que se interesa, no es tener un estudio profundo, es decir, aquel dijo tal cosa y cuando fue no lo hizo. Esa capacidad de reflexión la tenemos que tener para el voto. Porque, vuelvo a decirlo, vengo diciéndolo todos los lunes, que no importa la cantidad de candidatos, importa el tiempo que me tome en la responsabilidad de ir a emitir a quién me va a representar, pero que sea con una reflexión seria, sana, y que me vea involucrada en ese hecho. Entonces, en ese instante, hay una acción racional a valores. Tengo la esperanza que puede cambiar. Pero cuando transcurre el tiempo, sacan una ley de alquiler tan dura y nociva. Totalmente. Entonces voy a decir, bueno, no me sirvió, no nos sirve. Entonces el representante no está en función de las necesidades de una sociedad que está reclamándolo. Y bueno, tal vez... ¿Cuál es la solución a esto? ¿Cuál le ve usted? Si yo fuera, si yo la supiera, si supiera el futuro sería interesante. No. Pero creo que la solución es muy profunda. Es darle, o sea, uno dice, no quiero comparar personas, quiero comparar roles. Las personas tienen distintos roles. Yo en un momento, hoy puedo hacer un análisis de lo que a poquito que aprendí en mis estudios, pero más enseguida voy a ser la abuela y la mamá, ¿tá? Entonces tiene que ver en este proceso social de entender cuál es la identidad del sanjuanino. ¿Sí? ¿Qué necesita? Hay un montón de sanjuaninos de distintos departamentos alejados que no tienen igualdad para nada. Y van a la escuela, tal vez reciben la leche como en otros colegios en las zonas urbanas, pero no hay equidad social, no existe. Fuera de lo que es el centro cívico, más allá que es el centro administrativo, hay políticas que no llegan. Y lo digo con conocimiento, tengo 20 años de trabajo en zonas rurales. Sí. Y así pasa, o sea, uno ve y dice, bueno,
las políticas y los derechos no se ejercen porque no se conocen. Entonces la escuela no solamente debe servir para tener una formación en distintas áreas, sino para decirle al educando que tiene que tener capacidad de discernimiento, de no dejarlo al alumno que opine y que critique al docente sin ser castigado, porque es una forma de que esa capacidad de discernimiento vaya creciendo. Entonces vamos a tener otros ciudadanos solidarios, que puedo creer que el hecho de emitir un voto puede cambiar y evolucionar la sociedad. Licenciada Denis Moya, gracias por su aporte para esclarecer a mucha gente que no tiene las cosas claras. Bueno, muchas gracias. Muy humilde desde el poquito conocimiento que tengo. Sí, pero está bien. Bueno, gracias. A mí me satisfizo. Esto es Informe Confidencial.